Vamos a ver ahora medicamentos durante la lactancia materna, durante el periodo de amamantamiento. ¿Qué objetivos vamos a tener? Conocer las indicaciones para suspender la lactancia materna, que realmente son escasas, involucrarse con la farmacocinética de los medicamentos que atraviesan la leche materna o la barrera de la lactancia, familiarizarse con aspectos fundamentales de farmacocinética del lactante y conocer las tablas o bases de datos con información pertinente sobre este tema. Puntos importantes para la administración de drogas o de medicamentos durante la lactancia materna. Administrar algún medicamento a la madre lactante, si es necesario, va a reducir el mínimo de medicamentos, perdón, hay que reducir el mínimo de medicamentos que pasan a través de la leche materna, a través de la lactancia, minimizando los efectos secundarios en el niño y evitar o disminuir la producción de leche materna. ¿Cómo funciona el paso de los medicamentos? Cuando las concentraciones son similares a las drogas en la madre y el feto, y cuando el paso de las drogas a la lactancia materna es del 1%, y depende esto depende de muchos factores, ¿sí? Hay que revisar la farmacocinética cómo funciona. ¿Cómo pasan la leche materna? Los medicamentos, primero dependen del peso molecular. Cuando es un peso molecular bajo, sí atraviesan la barrera de la lactancia. Hay una fijación, cuando hay una fijación a proteínas bajas, cuando hay bases débiles o cuando hay una alta solubilidad en lípidos. En estos momentos, pues sí pasa. ¿Cómo pasan? Por difusión simple, difusión pasiva y transporte activo, que son parte de la farmacocinética y farmacodinámica, ¿sí? La prevalencia del uso de medicamentos durante la lactancia. El uso de medicamentos en madres es prácticamente común, ¿sí? Al final de cuentas, sí seguimos teniendo madres con enfermedades o necesidades de medicamentos. Hubo un estudio que se hizo en 1778 en y nos equivocamos en perdón, no es 1700, 1978. Me equivoqué en el número. Donde se revisaron puérperas lactando, en donde un 79% tomaron algún medicamento intraparto, con un promedio de 3.3 de medicamentos distintos de diferentes tipos. 800 madres lactando reciben medicamentos, aproximadamente un 10% tienen efectos secundarios. Todas las madres que tienen sobre todo en instituciones de salud, bueno, creo que incluso hasta cuando tienen nacimientos con parteras o así en espacios pues no hospitalarios, de todas maneras reciben medicación, ¿sí? No estamos hablando de que ya alrededor de un 95% de personas, ya de mujeres, están recibiendo algún tipo de medicamentos. Sin embargo, de estos, únicamente hay un 10% que tienen efectos secundarios. Vamos a revisar un caso clínico. Por ejemplo, una madre atópica de 33 años cursa con su segundo embarazo. Recibe los siguientes medicamentos: cefalotina, enoxaparina, amlodipino, hidralazina, ranitidina, ketorolaco, isosorbide y metoclopramida. Cursa con hipertensión arterial de 160 a 100, edema de miembros inferiores acompañada de cefalea, fatiga. Le detectan diabetes gestacional. Nace un bebé de 37.5 semanas de gestación, Apgar 8-9, en tiempos convencionales, ¿sí? Este es un caso clínico. Yo me pregunto, ¿qué haríamos aquí? ¿Sí? ¿Seguiríamos la lactancia materna o la suspenderíamos? Muy bueno, este es un caso clínico ya anterior, justo porque la ranitidina pues ya no se utiliza. ¿Sí? Bueno, vemos una tabla donde este caso clínico es sustentado y revisamos que los medicamentos que tienen tienen un peso molecular, de los cuales en base a eso hay un riesgo para el bebé, por ejemplo, de 1 en el caso de isosorbide, de 1 en caso de amlodipino, en el caso de 2 por diabagrant, ticlopidina y clopidogrel. Estos, en dado caso, no se mencionaban en el caso clínico, pero en caso que fueran necesidad de utilizarse.
En este caso, sí, estamos hablando de un medicamento que sí marca como poco seguro. Los anteriores también tienen un porcentaje de unión a proteínas, por lo tanto, mencionan una seguridad de completamente seguro, incluyendo el isosorbide, que es bastante seguro, ¿sí? Estas tablas las podemos encontrar también en una página que se llama Elactancia en Internet. Ahí ponemos el nombre del medicamento que vamos a administrar o que está tomando esta paciente. Y ahí nos va a salir justo estas tablas. Va con su peso molecular, con el tipo de riesgo y si es seguro o no es seguro. Porcentaje de biodisponibilidad, incluso nos menciona esta parte. Y el porcentaje de dosis. ¿Sí? Entonces vemos que de los medicamentos que están indicados, todos son seguros, entonces podemos continuar la lactancia materna. La farmacocinética, ¿qué factores maternos vamos a tener? Primero, cambios maternos con el embarazo. Va a haber una filtración glomerular de más del 50% con una mayor eliminación de fármacos, ¿sí? Hay un volumen circulante mayor ocasionando disminución de concentración de fármacos solubles en agua por el aumento de volumen de distribución. Hay una mayor función hepática que ocasiona eliminación mucho más rápida de los fármacos. Por lo tanto, esto contribuye a que la biodisponibilidad hacia la leche materna sea bastante menor, ¿sí? ¿Qué más factores maternos vamos a tener? Los físico-químicos de los medicamentos, porque interactúan de manera distinta durante el embarazo, justamente por lo que acabo de mencionar. Va a haber un peso molecular, vamos a revisar un peso molecular que está entre 250 y 600, un grado de ionización, una gradiente de acidez entre plasma y la leche, un coeficiente de partición y un grado de proteínas de leche y de plasma. ¿Sí? Esto es lo involucrado justamente para que ese medicamento atraviese la barrera de la lactancia. En cuanto al lactante, ¿qué factores vamos a tener? Primeramente, vamos a ver cómo se introduce la droga o el medicamento hacia la sangre del bebé. Esto depende de la fijación de las proteínas, de la liberación de proteínas, una distribución tisular, dónde se va a ir a almacenar. Esto vamos a revisar si hay una interacción con el receptor, si el neonato es capaz de asimilarla y de la manera en que se va a excretar. Los bebés sí excretan a través las mismas vías que la mamá. También el metabolismo que tiene este bebé y, por supuesto, los metabolitos activos o inactivos que a final de cuentas van a llevar a este medicamento hacia la sangre, ¿sí? Ese es el circuito que va a hacer un bebé para metabolizar justamente un medicamento, ¿sí? Entonces dependerá de los factores antes mencionados y de esta distribución para que finalmente termine como biodisponible hacia la sangre del bebé. No así en el feto, porque en el feto atraviesa la barrera de la placenta y va a través de la sangre, ¿sí? O sea, mamá es la que hace este proceso y tiene biodisponibilidad directa hacia la sangre del bebé. En el caso de la lactancia materna, sucede todo este proceso, de modo que también termina quizás con una biodisponibilidad mucho menor. Ahora, lo que vamos a dar como dosis infantil relativa es el porcentaje de dosis. Perdón. La dosis infantil absoluta es los miligramos por kilo por día. La dosis materna en base a miligramos por kilo por día por 100. Este cálculo va a asumir un promedio de metabolismo y una dosis materna en el rango terapéutico usual. La dosis infantil relativa es aceptable si es menor al 10%. El lactante de 7 meses puede manejar dosis de fármacos a concentraciones ya de adulto, si los puede manejar. Sin embargo, cuando hablamos de un prematuro, tenemos un 5% de la capacidad del adulto, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta esto.
Si hablamos de un prematuro, sí estamos hablando de que solamente un 5% de la capacidad de la dosis de adulto la puede manejar. Entonces, en los casos de los prematuros, sí es un aspecto especial, esencial, distinto. La biodisponibilidad oral nos habla de que tenemos drogas que tienen una vía de administración parenteral, tienen una mala biodisponibilidad, por lo tanto, poco riesgo para el bebé. ¿Sí? La amicacina, la anfotericina B, las cefalosporinas, la gentamicina, la canamicina, el ACTH, la epinefrina y la heparina y la insulina son ejemplos de biodisponibilidades distintas a lo que tenemos por una vía oral. ¿Sí? Estos regularmente son medicamentos que se van a traducir, digo que se van a administrar por vía parenteral. Revisando otro caso clínico, tenemos una madre de 16 años de edad que cursa con un embarazo de 36 semanas sin complicaciones. Inicia un cuadro gripal agudo, se hace una prueba rápida para virus de influenza A y B, y en este caso para coronavirus, también salen negativos. Su médico le indica ribotusin, jarabe, Advil, grajeas de 400, Dimegan B, cápsula, cada 12 horas y le pide suspender pecho. ¿Qué harían ustedes? A ver, me gustaría escuchar leer en los comentarios. ¿Qué harían ustedes? Por acá tengo un comentario en el WhatsApp que dice suspender lactancia materna. Ok. Hay un paso que pudiéramos utilizar antes de suspender la lactancia materna. Acá en Facebook no tengo ningún comentario. Ok. Sí, hay un paso que podemos utilizar antes de la lactancia materna. Ok. El paso antes de suspender la lactancia materna es revisar los medicamentos, ¿no? Más bien revisar los medicamentos que le estamos dando, si son seguros. Regularmente los medicamentos que se venden sin receta médica, son seguros. Por ejemplo, son considerados como seguros los antiácidos y los laxantes, los corticosteroides, los astringentes, medicamentos tópicos y rectales, los analgésicos antigripales y simpáticos miméticos. Estos son los que se venden sin receta, son seguros, ¿sale? Sin embargo, cuando cuando tenemos, sí, exactamente, Tatis Caudillo, exacto, revisar lactancia, exactamente. Le daría esterimar, hacer nasales abundantes líquidos antes de iniciar antihistamínico. Bueno, tenemos en el caso clínico tenemos ya una paciente que ya tiene un tratamiento, ¿sí? En este caso nosotros como asesores en lactancia materna, pudiéramos suspender o no suspender la lactancia. Tatis Caudillo nos pone precisamente la revisión de elactancia.org, que es justamente donde podemos revisar los medicamentos que vamos a darle. Sería solo Tempra para mejorar su estado general. Pues ahí depende, si pudiéramos utilizar medicamentos antibióticos y todo, siempre y cuando sean seguros, ¿no? Justamente en la página de internet que nos menciona Tatis Caudillo, que es elactancia.org, nos menciona una tabla similar a la que les presenté hace un momento. Ahí nos menciona qué medicamentos son seguros y cuáles no. Obviamente, si podemos suspender algún medicamento que no sea necesario y que influya en la lactancia materna, podemos sugerirlo, ¿no? Podemos sugerir que no se tome tal o cual medicamento en lugar de suspender lactancia materna. En el caso previo, en el caso número 1, donde tenemos una paciente con diabetes gestacional, que tenemos con hipertensión y posiblemente hasta nos esté haciendo un síndrome de HELP, entonces es distinto porque ahí no podemos, hay medicamentos que no podemos suspender. Sin embargo, todos los medicamentos que se están usando también en esa paciente son seguros y podemos continuar la lactancia materna.
Y exactamente, muchas gracias a los que están participando. Y sí, justamente vamos por ese lado. En un caso clínico número 3, ¿cuál sería tu conducta ante ese caso? Madre de 17 años, madre soltera, se interroga a la madre y está ingiriendo bebidas alcohólicas, marihuana, cocaína. Madre de 2 meses, con un bebé de 2 meses de edad, irritable, rechaza el alimento, con temblores finos y no puede dormir como hacía usualmente. En este caso, a ver, nuevamente hago la pregunta, ¿qué harían ustedes? María Dulce, le suspendo lactancia ya, exactamente. En este caso sí no hay otra solución, porque son varias circunstancias y justamente ya está teniendo efectos secundarios. En este caso, pues revisamos las drogas de abuso para las cuales se han reportado los efectos adversos en el lactante. Las drogas como la anfetamina producen irritabilidad, pobre patrón del sueño. La cocaína produce una intoxicación por cocaína, la cual tiene irritabilidad, vómito, diarrea, temblores y convulsiones. La heroína produce temblores, inquietud, vómito y pobre alimentación. La marihuana inhibe la lactancia. Hay un retraso psicomotor en el niño, alteraciones de la síntesis del DNA y proteínas esenciales, se va a acumular tejido graso por largos periodos, alteraciones en el juicio y conducta de la madre, por lo que el abuso incapacita para atender a un bebé, poniendo en peligro la vida del bebé. Y la fenciclidina es un potente alucinógeno que tiene efectos tanto en la madre como en el bebé. Entonces, justamente, pues esto, en este caso sí se suspende totalmente la lactancia materna e incluso se suspendería el cuidado del total de este bebé por parte de la madre, ¿sí? Aquí sí tendríamos que hacer una separación. Hay programas en algunos países, en algunos estados, hay programas de apoyo a este tipo de madres, ¿sí? No solo es como por ir a atender el caso y estos, estas entidades van a interactuar o van a apoyar a esta madre justamente para que mejore esta situación de drogadicción. Ahora, podemos convertir o llegar a una situación en donde hay un binomio adicto. Es conveniente tomar en cuenta que en este caso, la madre y el hijo tienen una adicción y no siempre es conveniente una separación. Se debe valorar el tratamiento para ambos, ¿sí? En los casos de que un bebé ya esté teniendo eh, consumo, vaya, de leche materna por parte de una madre que tenga una adicción a drogas, es muy importante la separación, sí, del cuidado de esta madre, pero no la separación de madre e hijo, justamente porque de algún modo el contacto piel a piel, el apego, se les va a dar tratamiento al binomio, vaya, ¿sí? Entonces, si se separa un binomio totalmente, este bebé va a tener también el, el síndrome ay caramba, se me fue la palabra, síndrome de abstinencia. Es exactamente, María Dulce, muchas gracias. El síndrome de abstinencia por parte del bebé también va a tener su síndrome de abstinencia. Entonces, una manera de que se puede mejorar este síndrome de abstinencia justamente es fomentando el apego. Ahora, revisando los tipos de sustancias, esas sustancias van a tener un efecto y un almacenamiento. Entonces, sí podemos restablecer la lactancia materna una vez restablecido el almacenamiento que tienen en el cuerpo humano las sustancias, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, aquí también es importante individualizar cada caso y revisar qué tanto se puede mantener este vínculo o
permanencia del bebé con su madre, ¿sí? Si esta mamá es totalmente incapaz de cuidar a este bebé, entonces, pues sí valoremos que no sea, este, que no haya un efecto secundario colateral por el hecho de mantenerlos juntos. Sin embargo, la recomendación, pues, es no separarlos siempre y cuando sea posible. Vamos a revisar otro caso clínico donde tenemos una madre de 40 años con su primer gesta. El producto nace por cesárea. La madre cursa con datos clínicos como llanto, dificultad para atender a su bebé por falta de sueño. Se le diagnostica depresión posparto, lo cual recibe tratamiento de duloxetina, fluoxetina, paroxetina, pero tiene una buena producción de leche. En este caso, pues nuevamente, ¿qué se haría? Pues justamente también lo que haríamos es revisar nuevamente los medicamentos que estamos utilizando. Nuevamente nos vamos a la página de e-lactancia, en donde vamos a revisar los medicamentos que tiene indicados. Y exactamente la fluoxetina sí pasa la lactancia materna. Sin embargo, la biodisponibilidad es baja. La dosis relativa tenemos de 6 a 9% de la fluoxetina, lo cual nos hace un análisis de fluoxetina bastante seguro, ¿sí? En este caso, igualmente sí se le puede dar manejo con estos medicamentos y continuar la lactancia materna. Más que nada aquí, el estar atentos es en cuanto al comportamiento de la madre, que esté funcionando. Ajá, se ajustan las dosis, exactamente, sí. La dosis terapéutica es 0.6 miligramos por kilo por día, justamente aquí lo menciona la tabla. Y la dosis relativa, la biodisponibilidad es de 100, la dosis relativa 6 a 9%, por lo tanto, este neonato es capaz este, de llevar a cabo la lactancia materna sin problema. La fluoxetina tiene riesgo bajo para la lactancia, no hay alternativas. Hay alternativas más seguras como escitalopram, sí, claro, sí, claro. Tatis caudillo, exactamente, sí, sí, sería preferible manejarlo con alternativas, ¿sí? Entonces, en cuanto a prescripción, por supuesto que sí hay alternativas. En el análisis del caso clínico, pues sí vemos que la fluoxetina es la que nos pudiera ocasionar alguna circunstancia, alguna situación ahí con esta paciente. Sin embargo, en el caso clínico que tenemos, ya con estos medicamentos prescritos, podemos continuar la lactancia revisando justamente comportamientos. Y pues sí, sería muy preferible administrar escitalopram. Medicamentos cuyos efectos en el lactante se desconocen, pero puede ser de precaución. Esto también aparece en la página de lactancia, ¿sí? Por ejemplo, los ansiolíticos como alprazolam, lorazepam, midazolam, perfenecina, prazepam, cuazepam y tamazepam. No se ha reportado ningún efecto como tal, sin embargo, también es de manejo clínico individualizado. Algunos antidepresivos como la aminotriptilina, amoxapina, biopropión, clomipramina, desipramina, diotepina, doxepina, fluoxamina, imipramina, nortriptilina, paroxetina, sertralina, trazadona y duloxetina no han tenido ningún efecto. En algunos casos, pudiera haber como cólico, irritabilidad, desórdenes de sueño y alimentación o ganancia de peso, en algunos casos. Algunos antipsicóticos como clorproxamina, aloperidol, clorprotixeno, clozapina, mesorit, acina y trifluperacina pueden producir galactorrea en la madre, mareos, letargia, un infante con descenso en los puntajes de desarrollo y descenso en los puntajes de desarrollo eh, este, acentuados o en algunos casos
puede haber ninguna relación. De estos pudiera haber, no hay datos completos, no hay datos concluyentes, sin embargo, pues hay que hacerlo con precaución en dado caso que sea necesario la administración. En cuanto a la depresión postparto, vemos que un tercio de las drogas psicotrópicas no tienen datos disponibles durante la lactancia. Al año en Estados Unidos se han reportado 500 embarazos que se complican con desorden psiquiátrico en Estados Unidos. En México son mucho menos casos, sí los hay, sobre todo la depresión postparto, de los cuales han sido favorablemente manejados con medicamentos como precisamente escitalopram o los que mencionábamos hace un momento. La depresión del 10 al 16% nos produce ansiedad y en algunos casos hasta psicosis. Es muy, muy importante estar revisando a estas pacientes. El 13% de las admisiones a hospital psiquiátrico ocurren el primer año postparto. La depresión postparto puede ocurrir dentro de ese año postparto, ¿sí? Entonces, por eso es importante vigilar a nuestra paciente lactando durante todo el primer año. La depresión postparto que no es detectada es bastante letal, bastante fatal. De ahí pacientes que incluso hacen autólisis a causa de esta situación. Entonces, por eso es muy, muy importante. Sí, sí me ha tocado revisar casos, conocer casos en donde esta paciente no es diagnosticada de manera temprana de la depresión postparto y terminan en autólisis. También es cierto que la prevalencia es mayor en los casos de pacientes con alguna alteración de lo normal. Llámese malformación congénita, llámese prematuridad extrema, en donde los bebés se ven hospitalizados y bajo tratamientos bastante importantes, ¿no? Que están incluso en riesgo la vida de estos pacientes. Entonces, las mamás llegan a hacer depresión postparto y se culpan por este detalle, por tener un bebé en estas condiciones, porque ellas se culpan porque no se cuidaron, se culpan porque no estuvieron al pendiente, se culpan porque ya no pueden hacer nada, porque tienen impotencia en ese momento de no poder hacer nada justo en ese momento. Entonces, la depresión postparto es tan importante, tan fuerte, que la podemos detectar tan solo interrogando a la paciente. Si esta paciente tiene deseos suicidas, ya estamos hablando de una depresión postparto. Y casi en todos los casos hay una presencia de esta sensación, de este deseo de autólisis. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta este padecimiento justo para diagnosticarlo a tiempo y que no ocurra una fatalidad. Revisando un caso clínico otro caso clínico, ahí tenemos una madre de 35 años con un embarazo de 35 semanas de gestación con diagnóstico de CA mamario. Se espera el nacimiento para iniciar el tratamiento del CA. Se trata con quimioterapia, radioterapia y mastectomía. Nuevamente, ¿qué haremos? Bueno, pues en este caso hablamos de que los medicamentos citotóxicos que pueden interferir con el metabolismo celular del lactante, tenemos drogas o medicamentos como la ciclofosfamida, que sí tiene una posible inmunosupresión, un efecto desconocido en el crecimiento o asociación con carcinogénesis o neutropenia. La ciclosporina, posiblemente inmunosupresión, con las mismas sugerencias. Doxirribicina, posible inmunosupresión, y el metrotexate, que tiene posible inmunosupresión también con las mismas características. En estos casos, pues sí, podemos suspender la lactancia materna. Compuestos radioactivos que requieren el cese temporal, el cobre, el galio, el cobre y el galio, si tienen una
radioactividad presente en la leche hasta por 50 horas. Entonces, la radioactividad del galio hasta por 2 semanas. El indio tiene mucho menos radioactividad, el yodo sí la tiene, los diferentes tipos de yodo, entonces sí se va a suspender en estos casos. Cuando tenemos una radioterapia, que tenemos radioactivos, sí vamos a suspender justamente la lactancia materna. Si vemos la manera, si hay la posibilidad de restablecer la lactancia materna posteriormente a estos tiempos, al mayor que son 2 semanas del galio, más de 2 semanas podemos restablecerla. En otro caso clínico tenemos una madre de 25 años con cuadro de espondilosis anquilosante desde hace 10 años. Es tratada médicamente durante el embarazo. Existe disyuntiva de proporcionar tratamiento médico y evitar la recaída de molestias o dar leche materna. Recibe ciclosporinas y AINES y medicamentos biológicos AC monoclonantes. En estos casos, igualmente revisamos pesos moleculares, unión proteica, en los cuales vemos que tanto son seguros. Por ejemplo, aquí tenemos una dosis terapéutica de menos de 2.8 y no tenemos datos de dosis relativa. En medicamentos inmunosupresores biológicos tenemos productos de moléculas proteicas de pesos moleculares que, por ejemplo, los que se llaman anticuerpos mononucleares, su función es inhibir la THF y las interleucinas. Por lo tanto, en estos casos también podemos también podemos suspender momentáneamente la lactancia materna. Fármacos que requieren usarse con precaución en la mujer lactante. Algunos analgésicos como ácido acetilsalicílico, la nalbufina, lo que es comúnmente conocido como el Novain. Podemos tener una alteración plaquetaria o una sedación, por lo cual también es importante tener precauciones. Los psicofármacos y antiepilépticos nos pueden producir sedación, somnolencia, inducción enzimática de esteroides endógenos y fármacos. Los antimicrobianos como sulfonamidas o ácido nalidixínico nos pueden producir una anemia hemolítica. Igualmente estos datos aparecen en la página de lactancia. En un caso número 7, donde vamos a revisar una mujer de 30 años sin antecedentes, tiene un bebé recién nacido de 38 semanas por cesárea. Acude al médico por ansiedad, insomnio y tiene miedo de no continuar con la lactancia. Indican lorazepam, donde tenemos efectos adversos de somnolencia, confusión, síndrome de privación, insomnio, etc. ¿Qué revisiones tenemos de las benzodiazepinas? El lorazepam, tenemos que es seguro, clonazepam es seguro, diazepam es poco seguro, el midazolam es poco seguro, es seguro, y el oxazepam es seguro por los índices de lactancia, ¿no? Entonces, sí podemos utilizarlos, sí podemos dar lactancia materna. Sin embargo, es momento también de estar revisando con este bebé qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos alternativas no farmacológicas, obviamente nos vamos a inclinar por esas alternativas. Algunos contaminantes que tenemos para la lactancia materna, hablamos de que convivimos con más de 120,000 sustancias contaminantes bioacumulables. Entonces tenemos una exposición prenatal. ¿Cómo podemos hacer protección? A través de la lactancia materna. También depende mucho de la exposición a la que tengamos, ¿no? Por ejemplo, las sustancias radioactivas que pudiéramos tener, en el caso de los trabajadores de salud que estén expuestos a situaciones radioactivas, hay protecciones, como por ejemplo las mujeres que son radiólogas o mujeres que están expuestas a trabajos con fertilizantes o con químicos que están contaminando precisamente por vía respiratoria. Revisar casos individuales por endemia, por lugares donde estemos, dado que hay algunos bebés que son resistentes o simplemente es común que estén alimentando
con leche materna, aún estando contaminadas. Sin embargo, pues estas poblaciones tienen una expectativa de vida menor, dado la implicancia de este tipo de contaminación, no solamente a través de la lactancia materna, sino de la contaminación que se están haciendo los pacientes mismos. Entonces, su expectativa de vida, pues bien, viene siendo menor. Sin embargo, en estos casos, insisto, revisar el caso individualizado, dado que si una mamá decide no amamantar por la contaminación del lugar, del ambiente a la que está expuesta, expone a este bebé a no tener los beneficios de la lactancia materna, a no estar protegido y sí a estar expuesto de manera respiratoria a los mismos contaminantes por los cuales no está siendo eh, amamantado. Contaminantes de la lactancia materna, ¿qué recomendaciones vamos a tener? Hay que procurar los vegetales frescos, esto para reducir los contaminantes por procesamiento de alimentos. Hay que reducir las grasas animales, sobre todo los ultraprocesados, las carnes procesadas, reducir el consumo orgánico, perdón, aumentar el consumo de cosas orgánicas. En algunos, sobre todo en las ciudades o los espacios, los lugares son muy de alto desarrollo económico, tenemos menos acceso a todo lo que es orgánico. Lo que es población rural, pues sí, sí hay más acceso. Sin embargo, pues procurar también todo lo que sea orgánico. Lavar frutas y verduras, esto es súper recomendable, lavar y desinfectar, reducir pescado de ciertas clases, esto va a reducir la obesidad infantil y nosotros también proporcionar contexto para reducir esta obesidad infantil, evitar pérdida de peso exagerado en la madre que está lactando, obviamente, alternativas de material en biberones, evitar exposiciones a humo de tabaco, evitar alcohol durante el embarazo y lactancia, evitar pinturas a base de plomo y evitar exposición laboral de contaminantes químicos. Algunos links de utilidad, del que hablábamos, que es el de lactancia.org, otro que es toxnet.nl, otro que es otispregnancy.org, otro que es Toxonet, pero en su versión LactMed, y otro que es Infatrisk, y otro que es pediatric.org. Todos estos nos van a hablar justamente de la lactancia materna, ¿sí? Estos igual tómenle captura de pantalla o si les interesa, pues mándenme un mensajito y se los comparto en el WhatsApp. La de mayor utilidad o la que es más comúnmente utilizada precisamente es la página de Lactancia. Esta es una captura de pantalla de hace un tiempo. Creo que ya modificaron su presentación, su portada. En eso sí no he revisado. Sin embargo, la información que contiene pues es bastante actual y de mucha utilidad. De hecho, pues a esto propiamente se dedican. Aquí podemos consultar la compatibilidad de medicamentos en donde se están actualizando constantemente. Viene donde podemos poner una búsqueda y viene justamente todo lo que les acabo de mencionar de las tablas de cómo están distribuidos y cuál es la información que tenemos. Este punto de arriba donde dice nivel 0, dice riesgo muy bajo, compatible y sin riesgo para la lactancia ni para el lactante. Comentario, el peso a la leche es insignificante, no se ha observado efectos secundarios en lactantes cuyas madres lo tomaban, modificación de uso común en pediatría, tener en cuenta la posible negatividad de cultivos en lactantes febriles cuyas madres toman antibióticos. ¿Sí? Son las precauciones que vamos a tener, las recomendaciones que nos está haciendo. Toxnet se refiere a este tipo de página. Aquí también nos va a funcionar y nos presenta el tipo de búsqueda que vamos a hacer.
que son páginas similares. Luego, el ACTMED, la base de datos, esto también tiene una base de datos para el teléfono, también como aplicación en cual podemos utilizar. Y a manera de conclusiones de este tema, tenemos que con una buena elección de medicamentos, raras veces será necesario descontinuar la lactancia materna. Son muy pocos los casos en los que realmente se indica una suspensión de lactancia materna. Existe información poco clara sobre los efectos de muchos medicamentos todavía, sin embargo, sí siguen siendo estudiados. De ser necesario y posible, se debe buscar la forma o la alternativa de que la lactancia no se interrumpa o se interrumpa de manera transitoria. En casos en los que los medicamentos se ha probado poner en riesgo al lactante, se deberá aconsejar la interrupción de la lactancia. Existen bases de datos que proveen de esta información y solo es necesario tener internet en el momento apropiado. Ahorita el acceso al internet pues ya no es un problema. Ya la mayoría de las personas tenemos, o de los que estamos dedicados a la salud, los profesionales de salud o los asesores en lactancia materna, ya tenemos el acceso a internet de manera muy eficaz. Y bueno, con esto terminamos este tema también.